Gloria a Dios. Si ya tenemos la Biblia, vamos a buscar de una vez Efesios, el libro de Efesios, en el capítulo 4. Amén. Ustedes me dicen cuando lo tengamos, ¿eh? ¿Listo? Bueno, pues antes de comenzar vamos a orar. Padre, te damos gracias, bendito Rey y Señor. Oramos, Espíritu Santo, para que el día de hoy, por medio de mí, por medio de tu siervo, Señor, hoy puedas, Padre, transmitir, Señor, lo que tú has puesto, Señor, en mi corazón, bendito Dios. Usa tú mis palabras, Padre, usa tú mi boca para poder dar, Señor, a conocer lo que tú, bendito Dios, me has dado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido y oro para que cada uno de mis hermanos, Señor, quites de ellos toda distracción, Padre, y podamos estar atentos, Señor, a tu palabra, bendito Dios. Que tú, bendito Espíritu Santo, nos reveles, Señor, y nos hagas, bendito Señor, meditar, Padre, y reflexionar, bendito Dios, en lo que tú tienes para nosotros, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a hablar hoy de justamente ese capítulo 4. ¿Quién ha leído Efesios? ¿Y quién recuerda más o menos qué dice el capítulo 4? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? Memo, tú sí debes de acordarte, Memo. ¿No? Sí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me gustó mucho, que a mí en lo personal creo que es algo importante para la iglesia, y es justamente lo que es la unidad de la iglesia. Amén. ¿Y quién se siente aquí en la iglesia? ¿Quién se siente parte de la familia de la iglesia? Amén. A ver, ¿sí, amén? Gloria a Dios. Porque me ha tocado escuchar algunos que sí me han comentado o he escuchado, que sí a veces, pues como seres humanos, tendemos a veces a excluir a algunos, a ponerles carita y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque somos seres humanos. Algunas veces venimos bien, algunas veces venimos no tan bien, y a veces nos toca o recibir o dar, ¿sale? Entonces, ¿por qué es importante la unidad en la iglesia? Porque justamente estas cosas fluctuantes de cualquier ser humano nos van a impedir el tener roces, peleas, malos entendidos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué nos va a hacer la unidad en la iglesia? Pues ser una iglesia fuerte, amén, y no estar dependiendo justamente de esos sentimientos, de esas emociones que como seres humanos tenemos todos los días, amén. Y vamos a empezar a leer el versículo 1, dice: por lo tanto, yo prisionero, gracias pa, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Efesios 4, ¿no? Ah, otra versión, sí, claro. Bueno, ya voy a leer la Reina Valera, ¿no? 1960. No, pues es para que se entendamos muchas cosas. Bueno, vamos a comenzar a leer, ¿vale? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Amén. Y yo saqué cuatro puntos importantes de este capítulo en general. Y el primero es que tenemos que tener unidad basados en el amor. Amén. ¿Cuántos de nosotros, así de manera muy honesta, hermanos, hemos sido a veces lastimados por otros, aquí mismo en la iglesia? ¿Nadie? Sean sinceros, hermano. Aarón va a quitar eso de la grabación. Bueno, y justamente el amor, basado en el amor, es algo muy importante. Porque dice la palabra de Dios que el amor todo lo puede perdonar, amén. Y eso es bien importante.
Y ahorita vamos a justamente a leer, yo saqué tres cosas justamente relacionadas al amor, y esta es la mansedumbre. ¿Y qué es la mansedumbre? Bueno, primero que nada vamos a hablar de la humildad. La humildad, ¿qué es la humildad, hermanos? ¿Alguien sabe qué es la humildad? Sencillez. ¿Algo más? Saben, yo estuve leyendo y decían que la humildad es algo que les costaba mucho trabajo anteriormente a los judíos, porque ellos relacionaban a la humildad con ser personas pues de bajos recursos, por así decirlo, ser personas que se dejaban pues como ser atropelladas o algo así, ¿me explico? Y tú sabes que los judíos pues nunca, gracias a Dios, nunca han carecido de esa parte de la forma monetaria, ¿no? Siempre han sido bendecidos en esa parte. Entonces a ellos justamente les costaba mucho trabajo el tener esa parte de la humildad. Pero buscando un poquito más, la humildad no tiene nada que ver con esa parte de tu aspecto monetario, sino al contrario, tiene que ver más que nada con algo que tú puedas como reconocer que no eres más que otra persona, sino que eres exactamente igual al resto de los demás, independientemente de tu clase social, independientemente de tu color de piel, de tu sexualidad. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué es importante esto de la humildad? Porque justamente hablamos de eso que a veces inconscientemente hacemos. Por ejemplo, cuando vas caminando por la calle y te encuentras un pordiosero que viene hacia ti, ¿qué es lo primero que hacemos de manera inconsciente? Alejarnos de él, ¿no? O si se siente una persona que huele pues no tan agradable al lado tuyo, ¿qué haces? Como que haces tus caritas de fuchi, ¿no? Entonces, todos en algún momento de nuestra vida pasamos por una situación en donde no es tanto que huelas mal o tanto que no te hacías, sino que simplemente no traes la actitud, no traes como, ¿cómo se podría decir? Como el carácter para poder estar bien con todos, con una cara sonriente, ¿sale? Y justamente eso a veces perjudica la unión de la iglesia, amén. Y por eso quería hablar yo acerca de la humildad, porque es algo importante que tú entiendas, que entendamos, mejor dicho, que no siempre venimos igual. A mí me ha tocado a veces, pues por las prisas, por las cosas que traigo en la cabeza, a veces se me va a saludar a algunos hermanos que así, o sea, me cruzo de frente con ellos y porque traigo otra cosa de que tengo que ir a hacer algo, o sea, no los saludo, ¿no? Y luego a veces los hermanos tendemos a sentirnos de esa manera. ¿Por qué no me saludó? Porque pasó al lado mío y cómo puede ser que no me haya visto. ¿Sí, amén? ¿O yo soy el único que a veces percibo eso? Entonces, bueno, te voy a decir una cosa. Apenas hablé con el pastor en la mañana y me estaba diciendo que, ¿se acuerdan de nuestros hermanos Cruz y la hermana Lulú? Bueno, ¿se acuerdan que el pastor dijo que venían de ermita? Bueno. Entonces el pastor en la mañana me decía, hijo, no pierdas el estar al pendiente de la congregación, ¿no? Porque justamente este matrimonio, le decía al pastor que les cuesta trabajo pues venir desde muy lejos, ¿no? Sobre todo porque creo que no tienen transporte, no tienen carro, ¿no? Entonces decía, pero se sienten bien a gusto, porque les gustó que los hayamos recibido con amor, porque les gustó que los hayamos abrazado, que hayamos puesto atención en ellos, porque no en todas las iglesias sucede lo mismo. Amén. Y eso es un punto importante. Yo conozco que muchos de nosotros nos hemos quedado aquí por esa justa razón, por esa razón, porque nos sentimos a gusto, porque nos sentimos en familia. Yo me siento contento a veces que extra iglesia, que a veces que algunos están organizando que vamos a la casa de alguien, que vamos al cine, que vamos aquí, que vamos allá. Es padre, hermanos. Es muy padre que independientemente de vernos aquí los domingos, tengamos esa confianza, se podría decir, esa calidez de estar con otros hermanos, reuniéndonos, el de te invito a mi casa, eres bienvenido cuando quieras. ¿Sí me explico? Es algo bien agradable y justamente esto está basado en la humildad y sobre todo en el amor. Amén. Otro punto importante es la mansedumbre. ¿Saben qué es la mansedumbre?
¿Alguien más o menos? ¿Alguna idea? Puede ser nobleza, sí, va relacionado con la nobleza, pero la mansedumbre es algo de uno mismo. Por ejemplo, muchos decimos que la mansedumbre, o relacionamos, mejor dicho, la mansedumbre con una persona que es dejada, ¿sí o no? Yo, por ejemplo, te voy a contar una anécdota. Antes trabajaba, cuando iba a la vocacional, cuando eran vacaciones, procuraba buscar un empleo, porque pues no soy de esas personas que se quede sentado en su casa así haciendo nada, ¿no? Entonces siempre buscaba cosas que hacer. Y entonces me tocó ir a trabajar con mi suegro, que estaba ahí en su carpintería, y yo le dije, oiga, pues deme trabajo, ¿no? Ya, pues que sí, pues que vente. Y entonces ya me fui a trabajar ahí y estaban 2 personas aparte de mí. Y entonces, pues yo siempre he sido como pues una persona así medio tranquilona, pues medio amable y así, ¿no? Entonces, había un viejito, don Monchis, me acuerdo mucho de don Monchis. Y luego a veces me decía, ay, ya me siento bien cansado, dame un masaje, ¿no? Y pues yo decía, pues ya está viejito, ¿no? Pues le doy su masajito al don. Entonces le daba su masajito a don Monchis, ¿no? Y de vez en cuando me decía, y entonces para mí, ¿cómo te puedo decir? Como que era agradable que don Monchis tuviera esa confianza conmigo de darme un masaje, ¿no? Pero ya después, así, una vez llegué, no me acuerdo a dónde me mandó mi suegro, iba llegando y el don Monchis le estaba diciendo al otro ahora, pues dile a Esteban, él sí te da sus masajes, que quién sabe qué. Entonces, digo, ya después dices tú, bueno, pues a lo mejor esos cuates ya me están agarrando como de su masajista, ¿no? Pero para mí es como, para mí en ese momento como que de repente dije, ay, pues ya como que me están agarrando de su sirviente, ¿no? Pero no, realmente es como tu actitud buena onda, que la persona la percibe, bueno, yo lo vi de esa manera y lo quiero seguir creyendo hasta este día, que la persona me veía como una persona buena onda, que pues procuraba por los demás, ¿no? Y esa yo creo que es la mansedumbre, el que tú tengas un carácter, porque tengo mi carácter, hermanos, aunque siempre me vean sonriendo y buena onda y todo, tengo mi carácter, pero a pesar de que tengo mi carácter, intento el siempre el estar sujeto a la paz, a la tranquilidad, no sé si me explico. Entonces, esa justamente es la mansedumbre, aunque tú tengas tu carácter y tú digas, no, pues es que así yo soy y así yo contesto y porque pues yo así soy, ¿no? No, o sea, la mansedumbre yo creo que es algo importantísimo que todos como iglesia deberíamos de desarrollar, porque es una realidad, hermanos, que han surgido a veces ciertas diferencias, ciertos conflictos cuando nos toca trabajar en equipo. A pesar de que somos hermanos, a pesar de que yo sé que todos servimos con amor, a pesar de que yo sé que todos tenemos esa, ¿cómo se podría decir?, disposición para servir a la iglesia, es una realidad que a veces entre nosotros no nos podemos poner de acuerdo. Y a veces tenemos que ceder y a veces tenemos que platicar, hablarlo y decir simplemente, ¿sabes qué? Pues esta vez me toca ceder a mí o para la siguiente te toca ceder a ti, ¿sí me explico? Pero ¿qué nos va a llevar a esa parte? Y vuelvo a lo mismo de la unión. Imagínate que todos quisiéramos hacer nuestra santa voluntad. ¿Tú crees que podríamos mantenernos, es más, podríamos organizarnos para poner las lonas? No. Yo pongo de ejemplo, bueno, ahorita voy a poner de ejemplo a Martín, ¿no? Martín es una persona muy dispuesta. Y aunque a veces él así como que, ay, no, pues no, yo hago lo que ustedes me digan y todo, yo sé que es una persona dispuesta. Entonces tú llegas y le dices a Martín, amárrale de aquí, Martín, y Martín a veces te dice, no, pero es que mira que aquí, y tú, no, pero mejor hazlo así. Vale, lo hago así. ¿Me explico? Pero ¿qué pasaría si Martín se aferrara y me dijera, no, pero Esteban, fíjate que aquí queda mejor? ¿Sí me explico? ¿A qué llegaríamos? Una, a pues hazle como tú quieras, ¿sí me explico? Y a la siguiente, pues ya no te ayudo, hazle como tú quieras, ¿no? Pero es muy importante el ceder, tener esa parte de la mansedumbre, tener esa parte de la humildad. Y esto hablo en general, ¿no? Unos a veces nos cuesta trabajo el ceder en esa parte de que porque yo creo que se ve mejor así, pues porque yo creo que esto, ¿sí me explico?
pero otros en muchas otras cosas, ¿no? Oye, ¿por qué no traes Coca-Cola o por qué no traes Red Cola en vez de Boing o no sé? En muchísimas cosas, hermanos. Yo he escuchado a veces que, ay, es que en la tiendita no está bien surtida, no puede ser, que esto. En esas cosas tan sencillas, ¿qué pasaría si Marta no fuera así, tuviera esa parte de mansedumbre, humildad? Pues háganle como quieran, yo ni siquiera gano un centavo de la tiendita, ¿no? Pero sin en cambio, tenemos que tener, y bueno, ahorita hablo de Marta, ¿verdad? Pero habemos muchísimos hermanos que yo he escuchado que en ocasiones, oye, es que tienes que traer esto. No, es que a mí me cuesta mucho trabajo, que es que vivo bien lejos, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, todos, hermanos, tenemos que ceder en alguna parte de nuestras comodidades, por así decirlo, ¿no? Y bueno, es justamente la unidad la que nos hace fuertes y es parte de ese amor que tenemos que predicar, parte de ese amor que tenemos que incluso mostrar con los demás. Otra es la paciencia. Y bueno, la paciencia pues sí está como más complicadilla la cosa, ¿no? ¿Y por qué está más complicada la cosa? Porque pues sabemos unos que de plano sí explotamos a la primera, ¿no? Habemos unos que te dicen, no sé, déjenme ver si aquí está la hermana que en un momento tuve así un ejemplillo con ella. No está. Aarón, no vayas a subir eso al internet, por favor. Una vez en los bautizos, ya ven que por lo regular me toca a mí el organizar los bautizos, ¿no? Entonces ya subí al autobús y empiezas a intentar organizar los hermanos pues para que se sienten, para que todos puedan estar, algunos van en pareja, otros llevan a sus hijos, pero habemos algunos que pues también vamos solos, ¿no? Y entonces, pues los que van solos por lo regular pues intentan ir solos, se sientan y que nadie vaya al lado de ellos, ¿no? Entonces en esa ocasión me faltaban 2 lugares juntos porque era un matrimonio. Y ya me acerqué y le pido, pues, oye hermana, por favor, fíjese que es un matrimonio, ¿se puede venir a sentar con la otra hermana? Y me contestó algo que me sacó así, que en su momento dije, no puede ser, ¿cómo esta hermana me está diciendo esto, no? Y bueno, lo que me dijo fue, Aarón, de verdad no vayas a subir esto, por el amor de Dios. Y lo que me dijo fue, es que si yo me cambio de lugar, yo me siento excluida de la iglesia. Entonces, me sacó mucho de onda porque ¿cómo puede ser que si te cambian de lugar, o te pidan que te cambies de lugar porque no cabemos en el autobús, te puedas sentir excluida de la iglesia? Imagínate que en ese momento yo no hubiera estado como tranquilo, como hubiera tenido paciencia con esa hermana. O sea, de plano le hubiera dicho, hermana, es que no le estoy pidiendo permiso, pásese por favor. No, tuve que ir a buscar a otro hermano que tuviera un poquito más de apertura para que se pudiera cambiar de lugar. Entonces, son ese tipo de cositas que tú a veces dices, bueno, ahorita pues suena muy chistoso como la hermana, pues ¿cómo se va a sentir excluida de la iglesia, no? Porque la cambies de lugar o porque la sientes con otro hermano. Pero pues son cosas que pasan en la iglesia. Y son cosas que te pueden pasar a ti, son cosas que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y estamos hablando de la iglesia, que somos como, podríamos decir, que estamos como, venimos en paz, ¿no? Pero imagínate en la calle, en el trabajo, en el taller, ¿sí me explico? ¿Qué tanta paciencia tenemos que desarrollar, amén? Y bueno, ahorita lo estamos aplicando a la unión de la iglesia, pero esto aplica para todo, en los matrimonios, hermanos, en las parejas, en el noviazgo, en todo. Pues aquí está mi esposa, a mí me cuesta mucho trabajo el cuando te metes a bañar, el no dejar botado todo por todas partes. Entonces es un constante a veces pelear con mi esposa de que recoge las cosas del baño, que quién sabe qué. Entonces, pues obviamente tienes que tener paciencia, ella conmigo, ¿no? Y bueno, yo en algunas cosas con ella no la voy a balconear, pero también tiene sus detallitos, Entonces,
Es en todo, hermanos. Y ahorita pues aplicado a la iglesia, pero es en todos básicamente. Y bueno, esto es digamos, el primer, yo le llamo fundamento, porque pues es algo que tiene que ser base para nuestra iglesia, ¿no? El ser humildes, el tener paciencia, el ser mansos. ¿Sí me explico? Y bueno, el segundo punto y algo bien importante es algo que nos une. Y eso justamente pues es Dios mismo, Jesucristo mismo, ¿no? Que es, yo creo que lo más importante. Y vamos a leer justamente esta parte de Efesios 4. Vamos a leer del 1 hasta el 5. Amén. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos con los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Eso es algo que también importantísimo, hermanos, que nos debe unir. Y bueno, yo identificaba algunas cosas que también yo creo que algunos hermanos en alguna, pues no sé, en esas ocasiones que no vienes tan bien a la iglesia, que tuviste una mala semana quizá, en los cuales yo también a veces he escuchado, por ejemplo, cuando nos toca tomar la Santa Cena. La Santa Cena, por lo regular, el pastor acostumbra que la tomemos los que ya estamos bautizados en aguas. Amén. Pero vemos algunos hermanos que no hemos tomado o que no hemos dado ese paso de fe, el de bautizarnos, ¿no? Por X o por Y razones, a cada quien tiene sus razones por las cuales no lo ha hecho, ¿no? Pero aún así, aunque nuestros hermanos no sean partícipes de eso, sabemos que estamos unidos porque compartimos una misma fe, porque compartimos un mismo Dios, porque compartimos un mismo Espíritu Santo, amén. Y eso también es importante, que nuestros hermanos, que como iglesia compartamos que no es, ¿cómo se puede decir? Que no es más importante el que tome Santa Cena o el que no tome Santa Cena, que todos somos iguales porque somos todos hijos de Dios, amén. Y ese justamente, ese sacrificio de Dios al morir en esa cruz por nosotros, es lo que justamente hace el vínculo de la paz entre nosotros como hermanos, amén. No tanto el que tú tengas un ministerio, no tanto el que tú sirvas a Dios, no tanto el que tú estés parado aquí, o el que tú puedas ministrar panderos, el que tú puedas ministrar alabanza, o que tú puedas estar en la tienda, en los talentos. Eso no es, sí es importante, porque conlleva también un compromiso con Dios, con la iglesia, pero no es lo más importante, hermanos. Lo más importante es que nosotros como iglesia, nosotros como cuerpo de Cristo, estemos justamente unidos, todos. Ahorita a mí me da mucho gusto que la hermana Maribel nos haya dicho ya el 70% de la mensualidad ya está casi cubierta, pero hay algo bien importante. Este es el último domingo del mes. Es decir, que este talento, o bueno, ofrenda, tenemos que cubrir un 30%. Y el 30% estamos hablando de 3,000 pesos. Amén. Entonces, está padre, nos gozamos, qué buena onda que el 70% ya esté cubierto, pero hasta en eso, hermanos, tenemos que ser unidos. Amén. El pastor nos ha dicho a los que somos como los que tenemos un ministerio, los que a veces ayudamos pues en ciertas cosas de la iglesia, ¿no? Que el pastor nos pidió por favor que cada 8 días cooperáramos con 100 pesos cada uno. Pero también hay algo bien importante y que lo noté mucho ahora que estuvimos aquí en el terreno. Cuando tú no haces partícipe a la iglesia, cuando tú no haces partícipe a la congregación de estar aquí conviviendo, trabajando, el estar esforzándonos, el estar construyendo esto, a veces no te sientes identificado con la iglesia. ¿Sí me explico? Porque vienes y es bien padre que ya esté aquí el piso, y es bien padre que ya estén las lonas, y es bien padre que ya esté el techo, pero yo creo que muchos de nosotros
no sabemos cómo se pusieron las lonas, no sabemos cómo se compraron las láminas, no sabemos qué fue lo que sucedió, qué fue lo que hicimos, cuántos nos llevamos, tiempo nos llevó a hacer esto. Y a veces venimos simplemente, pues vamos a la iglesia, es domingo, tenemos que ir a la iglesia, estamos ahí, ya terminó el servicio, tomamos los alimentos y nos vamos. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros hemos aplicado esa? Porque yo también lo hice en su momento. Pero ¿sabes? A veces hacemos eso porque a veces no nos sentimos unidos, identificados con este pueblo, con esta iglesia, con esta familia. Y por eso para mí es importante decirte al principio de la prédica, o del mensaje, más que prédica, del mensaje, ¿quién se siente como familia? Muchos decimos amén, pero a veces cuando esos que dicen amén te preguntas, ¿y por qué cuando convocamos para venir aquí no estuvimos aquí? Y discúlpenme si a veces hiero sentimientos de algunos, ¿no? Pero es una verdad, hermanos. Es una verdad que a veces convocamos a que, ¿quién quiere participar de los talentos? ¿Quién quiere participar? No sé, de lo que sea, hermanos, de lo que sea. Y muchos de nosotros, pues simplemente escondemos la mano o nos escondemos, ¿no? Entonces, es todo, hermanos. Es el amor, es la humildad, es la mansedumbre, pero también es el sentirnos identificados con esto. Hay estudios de gente que, psicólogos y eso, que dice que cuando una persona no hace cosas en su casa o no hace cosas para pertenecer a ese lugar a donde él se va a concentrar, a donde él va a pasar tiempo de su vida, a esa persona no le importa lo que pueda pasar con ese lugar. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no sabe lo que costó hacerlo, porque no sabe lo que costó, el esfuerzo que costó hacerlo, no tanto económicamente, porque eso pues indistinto, ¿no? Pero el esfuerzo que costó hacerlo. Dicen estas personas y los que saben que justamente esa persona no se siente identificada con él. Por eso mucha gente en los trabajos, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, se van. ¿Por qué? Porque el jefe no les dio quizá una inducción con el grupo, porque no les dijo lo que corresponde, lo que significa estar en ese grupo de trabajo. Y yo creo que a todos nos ha pasado, cuando estás en tu trabajo y no te sientes integrado al grupo, ¿te gusta ir a trabajar? No, vas de malas o vas porque tienes que comer, ¿no? Pero es importantísimo el que nos involucremos en esto, es importantísimo el que estemos aquí, el que veamos, y vuelvo a repetir, cuando a veces hace convocaciones en el aspecto económico, créeme, hermano, no es importante que tú pases a dar, o sea, eso no es importante de verdad, porque hay veces que no puedes simplemente. Tienes gastos, tienes estos, te salió un imprevisto, se enfermó el niño, se enfermó la mamá, el papá, lo que sea, y no tienes. Pero ¿sabes? Sí tienes manos, sí tienes pies para poder venir y apoyar aquí, ¿me explico? Entonces, se puede participar de todo tipo. Y justamente esto habla de la unidad. Y bueno, ya me desvié un poco del tema que era, o bueno, de ese punto que era el unirnos de Dios, pero yo creo que era necesario. Era necesario poder decir esto, era necesario el que tú entiendas o que entendamos, mejor dicho, que es importante que todos nos involucremos aquí, hermanos. Algo también importantísimo y ya para regresar al tema. ¿Sabes cuánto trabajo o cuánto tiempo lleva a las personas que les toca el aseo? El poner las lonas, el barrer aquí, el asear los baños, el sacar agua. ¿Sabes cuánto tiempo lleva? Es más, te voy a decir algo más sencillo. Si los hermanos que les tocara el aseo hicieran el aseo ellos solos, el equipo solo, no acabarían en un par de horas, que es cuando llegan ellos más o menos como a las 9 de la mañana. No acabarían. ¿Sabes quién está bajando todos los domingos las cosas? Aarón. Estamos llegando algunos hermanos más temprano para poder apoyar porque simplemente no acabaríamos, hermano. Y eso todo habla de unión. Yo sé que no te toca el aseo,
pero ¿sabes? Puedes llegar una media hora antes y quizá puedas ser partícipe y ser de bendición para los hermanos del aseo en poner las sillas, en limpiar las sillas. Amén. Entonces, todo esto, hermano, involucra justamente esa unión. Y ahorita obviamente nos corresponde hacer todo esto. Primeramente Dios, vamos a poder empezar a construir ya muros, ya poder empezar a levantar la iglesia en forma y será diferente. Pero ahorita, hermanos, nos corresponde hacer un pequeño sacrificio más para poder estar aquí un poco más temprano y poder ayudarles a los hermanos del aseo. Amén. Porque, ¿sabes? Nosotros lo hacemos con amor. Todos los que participamos de lo que hacemos, lo hacemos con amor. Pero, ¿sabes? También llega un momento en que las personas nos cansamos. Y no lo hablo por mí, porque de verdad quiero que sepas que ayer llegué a las 2 de la mañana a mi casa por diferentes situaciones, pero fui uno de los primeros que estuvo aquí. Amén. Y no te lo digo por vanagloriarme yo, sino porque te estoy diciendo, y lo que quiero darte a entender es que todos tenemos cosas que hacer, que todos tenemos compromisos, que todos tenemos situaciones en las mañanas, pero ¿sabes? Yo creo que sí puedes esforzarte un poquito más para poder llegar aquí temprano y poder hacer bendición para toda la iglesia. ¿Amén? Bueno, ya nos escucharon mucho en amén, pero ese es el mensaje, hermanos, que les quería dar. Y bueno, vamos a regresar al tema y quiero ahora irme a la parte de diversidad de ministerios, porque eso también es algo bien importante. Y vamos a leer del 7 hasta el número 12. No es cierto, así, hasta el número 12, correcto. Dice: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué dice aquí? Cada uno de nosotros le fue dada conforme al don de Cristo. Amén. No dice a unos cuantos, o a los que están más con el pastor, o a los que tienen más tiempo, o a los que se acaban de convertir. No dice eso, hermanos, dice a todos. Y a todos es todos. Ahora en el versículo 8 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Importantísimos los ministerios, hermano, porque nosotros aquí llamamos ministerio a todos los que estamos al frente de alguna cosa. Llámese aseo, llámese tiendita, llámese alabanza, llámese panderos, lo que sea. Pero la verdad es que todos tenemos un ministerio, y ese ministerio es servir, exacto. Ese es el ministerio que Dios nos ha dado a todos, y de ese no te puedes salvar, nadie nos podemos salvar. El ministerio de servir a todos nos ha dado, y la diversidad de ministerios, como lo es pastores, maestros, profetas y demás, eso también hace parte de la unión de la iglesia. Amén. Porque obviamente es indispensable tener un pastor. Es indispensable tener personas que escuchen la voz de Dios como los profetas y que la transmitan hacia nosotros. Amén. Porque eso también hace unión en la iglesia. Y justamente esta diversidad de ministerios hace enriquecedora a la iglesia. Hace que todos nos sintamos que verdaderamente Dios habla. Amén. Pero lo que yo te quiero decir de esta diversidad de ministerios es justamente esa. Que todos tenemos el don de servir, hermanos. Que a todos Dios nos ha dado ese privilegio, esa bendición de servir a los demás. Amén. Y por eso yo quería, y me era importante el comentarles de esto, porque es lo que nos hace unión, es lo que nos hace unidad. Amén. Y ya por último,
que esto también es un tema delicado, un tema así como medio que a veces no nos gusta a muchos, pero también es indispensable, ¿no? Y es la madurez y el crecimiento. Amén. ¿Y qué es la madurez y el crecimiento? La madurez y el crecimiento no te lo da el que tú tengas ya 10 años, el que tú tengas ya 15 años en la iglesia, el que tú tengas mucho tiempo aquí, sino la madurez te la da la comunión que tú puedas tener con Dios, el crecimiento te lo da la comunión que tú puedas tener con Dios y obviamente con el resto de la congregación, ¿no? Porque todo el mundo aquí en la iglesia sabemos a quién sí podemos arrimarnos, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes un problema, no te arrimas a cualquier hermano, ¿estás de acuerdo? Te arrimas a las personas que tú crees, que tú percibas que tienen crecimiento, que tú percibas y que tú creas que tienen madurez. ¿Amén? ¿Sí o no? Ok. Ahora, ¿cuántas personas tú crees en la iglesia que tienen madurez? No me los digas, piénsalo tú. ¿Estás de acuerdo que esas 4 o 5 o 6 o 7 o 10 personas no pueden con los problemas de 120? ¿Verdad que no pueden? Te volverías como que, pues yo creo que como loquito, ¿no? El estar escuchando, pues sí, la verdad, porque es una realidad que tenemos problemas, todos tenemos problemas, ¿no? Y la verdad, cuando tienes problemas te arrimas a esas personas que tú percibes que tienen madurez. Entonces, pero qué padre sería que todos empezáramos a crecer y que todos empezáramos a madurar y entonces pudiéramos los unos con los otros aconsejarnos, ¿no? ¿No crees que sería padre? ¿No crees que no tuvieras, por ejemplo, yo en mi caso, cuando tengo problemas, pues acudo al pastor, ¿no? Pero pues tengo más cercas a otras personas. Entonces, qué padre sería que en lugar de tener una llamada telefónica con mi pastor, pudiera ir a visitar a mis hermanos y poder platicar con ellos, ¿no? ¿No crees que sería más padre? Y que juntamente con ellos pudiéramos orar y que juntamente con ellos pudiéramos resolver o animarnos los unos con los otros. ¿No crees que sería padre? Y justamente, ¿qué fomentaría eso? Que yo, por ejemplo, fuera a la casa de, no sé, ¿de quién? De mi hermana Rosy. No me queda cerca, pero fui a la casa de la hermana Rosy. Y que estuviera con ella orando y que estuviera... Yo con ella casi no convivo. Pero ¿qué crees que se fomentaría si yo acudiera a su casa cada vez que a lo mejor tuviera una dificultad? La unión, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que tenemos que empezar a desarrollar en nuestra iglesia. Justamente eso es lo que tenemos que empezar a ser partícipes de todo esto, amén. Y no solamente el dejárselo a unos cuantos, sino todos tenemos ese derecho, ese privilegio de poder tener comunión con Dios, ese privilegio de poder ser alimentados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, para poder dar una buena palabra, para poder dar un buen consejo, para poder dar, incluso para poder escuchar a los demás. Porque, ¿tú por qué crees que no nos acercamos a otras personas? La inmadurez, ¿sabes qué es lo que ocasiona? El que tú cuando vayas con una persona y esa persona sea inmadura, esa persona muchas veces va a podérselo, o mejor dicho, muchas veces va y se lo cuenta a una persona que no tiene nada que ver a veces ni siquiera con la iglesia. Pero eso es inmadurez de nosotros, ¿sí me explico? Y eso es crecimiento de nuestra parte. Entonces, eso justamente es lo que tenemos que empezar a desarrollar. Y todos, ¿no? Porque obviamente a lo mejor algunos estamos aquí al frente, a lo mejor algunos nos ves apoyando al pastor y ese tipo de cosas, pero, o sea, de manera muy honesta, te puedo decir que a veces a mí me han contado cosas y pues, no sé ni qué decir, ¿no? O sea, de plano es, hermano, pues vamos a empezar a orar, pero vamos a empezar a orar porque no sé qué decir. ¿Me explico? Entonces,
Todos tenemos que fomentar, todos tenemos que empezar a crecer más, todos tenemos, y está padre eso, por ejemplo, ahorita del ayuno. ¿Cuántos hemos estado ayunando? ¿A cuánto nos ha costado trabajo? Doble, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy carnívoro. Y entonces a mí me ha costado horrores el ayuno. De verdad hay veces que he estado tentado, nadie me ve, me voy a echar una pechuguita aquí en mi secreto, ¿no? Está bien complicado, hermanos. O sea, para las mujeres a lo mejor, pues dice el pastor, está bien padre, ¿no? Porque pues yo, por ejemplo, a veces mi esposa me decía, no, hoy no vamos a comer carne. Pero pues obviamente, pues no, o sea, es imposible no tener carne en la mesa, ¿no? Y bueno, gracias a Dios hay, ¿verdad? Pero sí, o sea, es horrores. Entonces, al punto que quiero llegar es que ahorita que estamos en ayuno, que ahorita que estamos como alejados de esa parte del Facebook, yo eliminé mi Facebook del teléfono porque yo creo que me iba a ser imposible no abrir la aplicación. Y aún así me llegan correos electrónicos de quién sabe quién ya publicó esto, no te lo pierdas, ¿no? Entonces, ahorita que nos hemos alejado de todo eso, deberíamos, fíjense, de estar más en comunión con Dios, de encerrarnos más en nuestros aposentos con Dios. Yo sé que cuesta trabajo, hermanos. A mí y a Anabel en lo personal nos cuesta mucho trabajo porque apenas acabamos de ¿cómo se llama? De adoptar un perrito y creo que fue la peor decisión de nuestra vida. Está bien complicado tener una mascota. Nunca habíamos tenido una mascota y no, o sea, está muy cañón. Creo que es más trabajo que Samuel. Entonces, está muy complicado por ejemplo, que te puedas dar un tiempo porque pues ya acostaste a los niños y ya los dormiste y todo. Y ahora toca sacar al perro a que haga del baño porque si no se va a hacer en la casa y no, bueno, está bien cañón. Pero ¿sabes? Yo creo que sí nos podemos dar un tiempo. Yo creo que sí, a pesar de que tenemos muchas cosas, sí nos podemos dar un tiempo para tener comunión con Dios, para buscarlo de una manera más especial, más profunda. ¿Amén? Y pues bueno, justamente esas cuatro cosas que acabamos de platicar es lo que yo creo que es fundamento para que nuestra iglesia pueda crecer. Amén. Y crecer en todos los aspectos, hermano. Porque cuando tú te empiezas a involucrar, volviendo al tema del involucramiento y ya aterrizando todos los temas, cuando tú te empiezas a involucrar más en la iglesia, empiezas a convivir quizá un poquito más con el pastor, empiezas a ser partícipe más de aquí de la iglesia, a todo eso, te empiezas a dar cuenta de las carencias que hay en la iglesia, en todos los aspectos. Carencias para el pastor, carencias para cosas de aquí, carencias para, a veces el pastor no se da, no hay quien lo transporte, quien lo traslade a ciertos lugares. Entonces te empiezas a dar cuenta de todas esas cosas y créeme, te empiezas a dar cuenta de que esos 20, 30, 40, 50 pesos que das en la ofrenda, son muy buenos y son de bendición para la iglesia. Pero si puedes dar más, te vas a empezar a dar cuenta de que si puedes dar 100, sin problema los das porque sabes para qué es. Sin problema los das porque sabes que es para el beneficio del siervo, porque sabes que es para tu beneficio mismo estando aquí. ¿Sí me explico? Entonces, esa unión, ese involucramiento, esa unión nos va a empezar a llevar a crecimiento a todos, porque cuando tú ves a un hermano que no está, que a lo mejor le cuesta trabajo crecer, que a lo mejor no lo has visto 2 domingos aquí en la iglesia, o que no vino, por ejemplo, este sábado trabajamos y el próximo no vino, te empiezas a preguntar, bueno, ¿y por qué no vino? Bueno, ¿y por qué esta vez no pudo venir? ¿Sí me explico? Entonces, eso te va también haciendo partícipe de las preocupaciones de la iglesia y de que si ya orabas por los que a lo mejor tú ves que aquí venimos y cuando el pastor dice, a ver, ¿quién tiene una problemática? Pasa a orar y te pones a orar en la semana por él.
entonces te empiezas a dar que no son los únicos, o que a lo mejor no pasamos por pena, o que a lo mejor por vergüenza no pasamos aquí al frente. Y te das cuenta de que todos, en realidad todos tenemos problemas. Unos más grandes que otros, pero todos tenemos problemas. Entonces, justamente esa unión, justamente ese involucramiento con el resto de la iglesia, justamente ese involucramiento, esa humildad, esa mansedumbre, esa diversidad de ministerios y todo lo que hemos hablado, el crecimiento, la madurez, nos va a dar que nuestra iglesia, hermanos, empiece a crecer más y más y más y más. Y no solo en número, porque es padre que crezca en número, pero ¿no te gustaría ya un templo edificado bien, con paredes, con techo, con losa? ¿Verdad que sí sería padre? Pero ¿sabes? No hacen los ladrillos de la tierra, ¿eh? Necesitamos de todo tipo. Y a lo mejor te vuelvo a repetir, a lo mejor no te toca aportar con dinero, pero a lo mejor sí puedes aportar con oración cuando te das cuenta de que no hay para la provisión. ¿Me explico? Entonces, de todo nos toca, hermano. A todos nos toca ser partícipes de todo. Amén. Y yo quisiera justamente concluir con que oráramos, hermanos, con que oráramos en unidad, que hiciéramos a un ladito las sillas, que pudiéramos ponernos en círculo y que pudiéramos orar justamente así, en unidad. Amén. ¿Lo hacemos? Gloria a Dios. Vamos a poner las sillas alrededor.